Reciban un saludo desde donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión a la guía para la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar ciclo 21-22. Vamos a ver su contenido. Tenemos las actividades previas como número 1. Ahora sí, las actividades de la sesión. Empiezo por mí. Después, reflexiones sobre evaluación para el aprendizaje y finalmente, organización de la escuela. Hay dos propósitos: que se identifiquen las consecuencias que sus acciones tienen en el medio ambiente y que reconozca la importancia de generar hábitos orientados al cuidado de la naturaleza, y otro sobre el análisis de algunas actividades de aprendizaje para fortalecer y favorecer aprendizajes profundos de los estudiantes. Un solo producto: ajustes a una actividad de aprendizaje que incorpore características de una tarea auténtica. Bien, pues vamos a comenzar con la primera parada, que son las actividades previas, en donde se pretende que haya una actividad vivencial en la sesión del consejo técnico. Y aquí van a ser convocados los docentes de química para que realicen la actividad que se encuentra en el anexo 2, que aparece en pantalla, que viene al final de la guía, donde entre otras cosas también se menciona que si hubiera más de un docente de ciencias 3 de química, pues que se seleccione uno para que sea quien coordine todas las acciones que habrán de ocurrir con relación a el anexo número 2. Y también pues se recomienda que se prepare una presentación sobre un tema específico, cambios químicos, para contextualizar la situación. Así que pues esta situación se tendrá que preparar previa a la sesión. Ahora sí, vamos con la tradicional ya actividad de empiezo por mí, una frase que viene titulada por ahí, la colocamos: lo que hago impacta, lo que dejo de hacer también. Y ponemos un arbolito porque pues va con relación a, a este ámbito. Y de una lectura que nos aparece al inicio, voy a rescatar tres enunciados. Los ecosistemas contribuyen al bienestar humano de varias maneras y pues proporcionan los recursos necesarios, y además sustentan los procesos básicos y los ciclos que sustentan la vida. Estas tres ideas que van a aparecer en azul son ideas principales. Después viene aquí la descripción en cada uno de ellos. Otra idea principal es que los ecosistemas también contribuyen cultural y psicológicamente en el bienestar de los seres humanos, dado que pues se ha estudiado el beneficio que se tiene estar en proximidad con los espacios verdes, contacto con animales o hacer ejercicio en espacios naturales. Y una tercera idea principal es que la pérdida o el daño a nuestro medio ambiente puede entonces contribuir a un deterioro de nuestra salud o bienestar. Aquí quizá lo más relevante es que destruir a la naturaleza es destruir una fuente de salud y bienestar. Viene un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos. Y bueno, pues en esta sesión reflexionaremos sobre las interacciones de los seres humanos con la naturaleza y sobre la importancia de generar hábitos y acciones cotidianos que tengan consecuencias positivas sobre el medio ambiente y contribuyan a la preservación de los recursos naturales desde un enfoque de sostenibilidad. Y bien, pues hay una lectura. Estas se encuentran en las páginas 10 y 11, aquí como se encuentran indicadas. Y de aquí pues vamos a resumirlo. Está titulado: necesitamos algo más que la ciencia para conservar la naturaleza. Y se destaca que pues se requiere de una profunda conciencia sobre la interrelación fundamental entre nuestras acciones y sus efectos. Después pues veremos que tenemos estos tres subtítulos: la interdependencia de causa-efecto, las consecuencias de ignorar este principio y una pregunta: pues ¿qué podemos hacer? Vamos a ver cada uno de ellos, comenzando con el de interdependencia de causa-efecto. Aquí va a venir un ejemplo en donde se plantea una pregunta. Hay un contexto y surge esa pregunta: si fueras un poeta,
¿qué podrías ver en esta hoja de papel? Y se sugiere que, bueno, pues probablemente no veamos gran cosa. Sin embargo, la idea es que, pues, desde la mirada de un poeta, se diga que se puede ver las nubes. Con las nubes, si no hubiera nubes no habría lluvia, si no hubiera lluvia no habría árboles, si no habría árboles pues no existiría esa hoja. Sin embargo, a través de esa hoja se podrían ver los rayos del sol que le dieron alimento al árbol, incluso al leñador que hizo algo con la madera del árbol, o el trigo que se pudo haber cosechado y que después se convirtiera en pan, y los papás que tuvieron al cuidado algún ser humano que estuvo alrededor de. Entonces, como se darán cuenta, pues sin todos estos elementos, pues esa hoja de papel sencillamente pues, no hubiera aparecido. Entonces, con esto trata de identificar y clarificarse cómo las cosas están interrelacionadas. Y ahí es donde vemos el principio de interdependencia. Ahora, ¿y cuáles serían las consecuencias de ignorar este principio? Y nos hacen mención de que actualmente el 25% del suelo terrestre pues ya ha sido convertido para uso agrícola, que se tiene récord, no hay alguna referencia histórica sobre la degradación que se ha estado realizando por parte de la humanidad. Y bueno, ¿y qué decir del calentamiento global y sus efectos? Entonces, también es una forma de poner en perspectiva la consecuencia de haber ignorado este principio. Y la pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Se nos señala que hay un desequilibrio entre sociedad, medio ambiente y el sistema económico. No, no se ponen a la par o no están ponderando al medio ambiente. Y pues de eso se trata, ¿no? Que todos entren en un círculo, en un ganar-ganar, para poder proyectar acciones de sustentabilidad. Así que para poder alcanzarla, pues se requiere la promoción de las actividades científicas, formativas y educativas. Y esto pues requiere estar en un programa de enseñanza que aún desde la infancia temprana fomenten habilidades y conductas de colaboración en búsqueda de un bien común. Y por supuesto, ser plenamente consciente de las consecuencias de nuestro consumo de recursos. Y pues podríamos intentar cambiar nuestra vida egocéntrica, si lo mencionan, por una más comunal. Ese parece un guiño a lo que hemos estado viendo de el nuevo plan de estudios, ¿verdad? Que se pone al centro, se está enfocando a la comunidad. Y bueno, nos van a proponer un ejercicio. Ahora ya no haremos esta mirada hacia la hoja de papel, sino que lo haremos a una lata de refresco. Pero inmediatamente lo van a responder ellos mismos. Este ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues para poder tener ese refresco habrá que tener consumo de agua, tener nuestra siembra de caña, los cañaverales, tener nuestros agroquímicos para estar con los tratamientos que se van a estar requiriendo. Por supuesto que habrá contaminación por efectos de, por lo menos de transporte, después de combustibles también que se estén utilizando, por ejemplo, en un ingenio azucarero. Pero no solamente ese tipo de problemas, también hay otros problemas de salud por el consumo. Y qué decir del clásico problema de contaminación por la basura. Entonces, desde la mirada del poeta, pues podemos armar nosotros muchas líneas de investigación y de conversación sobre un solo producto. Así que a partir nuevamente en la guía se propone que se haga otro ejercicio sobre algún otro objeto. No necesariamente se especifica alguno, pero que se pueda elegir alguno y tratar de seguir sobre esta misma línea para poder encontrar qué elementos del medio ambiente serían necesarios para producirlos, si va a requerir ser transportado desde lugares lejanos,
si va a impactar al medio ambiente, si se necesita algún tipo de empaque y si este empaque pues tendrá algún impacto para el medio ambiente, incluso si habrá un impacto de forma negativa en nuestro bienestar, en otras personas o en otros seres vivos. Como se darán cuenta, pues un ejercicio de reflexión, no hay una respuesta en concreto, dependerá de la línea que se tome de investigación. Y pues esto nos va a llevar o se invita a que se lleve una plenaria para que se compartan estas reflexiones y se puede elaborar una lista de acciones para poder reducir el impacto sobre los hábitos de consumo que tendemos, que impactan al medio ambiente, valga la redundancia, y en el bienestar de las personas y de los seres vivos. Aquí estamos viendo ese primer propósito que leímos hace unos cuantos minutos. Y finalmente también, como ha ocurrido en las otras sesiones del Consejo, pues tenemos un anexo, vuelve a ser el anexo 1, que corresponde a la estrategia para favorecer el bienestar emocional, en este caso titulada Conectar con la naturaleza para protegerla y estar bien. Entonces, pues estamos con el ámbito del medio ambiente en este primer momento. Llegamos al que sigue, sobre las reflexiones sobre evaluación para el aprendizaje. Y nos reciben con esta cita de Ravela: las propuestas de evaluación que empleamos en el aula son, en primer lugar, un buen indicador de qué y cómo enseñamos. Y, al mismo tiempo, un buen punto de partida para iniciar un proceso colectivo de revisión y cambio en las prácticas. Este apellido seguramente este autor lo estará recordando en este libro que se distribuyó aquí en nuestra entidad, por lo menos, sobre cómo mejorar la evaluación en el aula. Y bueno, partimos de un recordatorio. La evaluación es un ejercicio de valoración continua desde un punto A hasta un punto B, y este punto A y B está delimitado en el tiempo según sean las necesidades. Pueden ser administrativas, como son los trimestres, o puede ser fijada por un docente, una secuencia didáctica, por ejemplo, incluso hasta el día a día, dependiendo de las posibilidades técnicas que existan. Y bueno, pues los docentes son quienes se encargan de esta situación, este proceso, y nos recuerdan preguntas que hay que estarse haciendo para poder hacer una evaluación lo mejor posible. ¿Para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? Y comenzaba yo diciendo esto del cuándo, cuándo evaluamos, que puede ser en función de cómo lo decida uno, cómo pueda uno, porque tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Lo sabemos. Esta respuesta está en función de la formación inicial que tenga cada uno de nosotros, la experiencia que ha adquirido, los cursos y talleres a los que ha recurrido y las mismas orientaciones que tienen los planes y programas. Así empiezan a darle forma al proceso de evaluación, y también hay una acotación que pues representa una tarea compleja que no siempre se asemeja a las características y los propósitos que describe la literatura. Entonces, es un proceso muy complejo que tiene muchas variables de consideración. Y bueno, pues vamos a analizar nuestras propias prácticas de evaluación. La guía nos propone que nos confrontemos, y para eso pues van a aparecer un video sobre evaluación para el aprendizaje con enfoque de inclusión, mismo que ya lo puede encontrar en el canal. Le dejo la dirección en la descripción de este video. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues que se analice de manera individual un ejemplo de las propuestas o tareas de evaluación que ya hayan implementado. Es decir, deberemos de tener a la mano alguna planeación didáctica, por supuesto con su estrategia de evaluación, para poder utilizarla y empezar a confrontarla y contrastarla con la dinámica de esta
actividad. Si usted es directivo, pues será importante también que lo considere para que los compañeros sepan que deberán de tener alguna en el momento en que se esté desarrollando la sesión o en los momentos en que se tenga previsto antes de. Y bueno, pues nos proponen un instrumento dicotómico, sí y no, con cinco preguntas. Pero aquí yo destaco esta, la primera. Dice, tuvo un propósito claro, vinculado a los aprendizajes esperados. Esto es muy importante. Lo demás no es que no importe, pero si la primera llegase a ser un no, aquí vamos a caer en una situación con el marco normativo actual en términos de evaluación. Y aquí pues vamos a recurrir al acuerdo 110319 en su artículo sexto que habla, bueno, el anexo y el artículo sexto del anexo, referentes de la evaluación del aprendizaje. Y aquí vienen dos fracciones, pero solamente estoy enfatizando la primera, que es los aprendizajes esperados. Ese es un referente. Entonces, al ser un referente, parto de ese enunciado para construir un sistema de evaluación. La segunda fracción dice que es los enfoques pedagógicos, quizá algo con un mayor grado de complejidad que tiene que ver con el dominio, pero para fines de lo que veo que se pretende en este ejercicio, pues bien vale tener el conocimiento fresco sobre ello. Entonces, si por alguna razón no lo tuviera, que es muy probable que eso no ocurra, es un acuerdo muy importante que se debe tener a la mano. En el blog lo puede encontrar. Ahí está el acuerdo 110319. Entonces, pues ya volvemos a este ejercicio. Y una vez que ya lo hayamos resuelto, entonces tendremos la posibilidad de reflexionar sobre en qué puntos podemos mejorar y por qué. De entrada, este punto número 1 es muy importante porque o cumplo con el marco normativo o no lo cumplo. Y eso puede ser ya un hallazgo fuerte. Lo demás, entonces, ya empieza a ser más de forma. Mucho cuidado entonces con ese primero. Se los dejo a su consideración esa información. Bien, pues vamos con la parte más sustanciosa de este momento, que son las tareas auténticas, herramientas de evaluación formativa. Y nos vamos a encontrar con una lectura ubicada en la página número 15 en este recuadro. Lleva por título Las tareas de evaluación y sus consignas, donde pues nos van a hablar de que pues si proponemos tareas que requieran memorización, los alumnos solamente van a hacer ese esfuerzo. Hacia allá los estamos encaminando. Por ejemplo, si en matemáticas solamente se pide realizar operaciones aritméticas, eso es lo que van a aprender. La evaluación no puede impulsar el aprendizaje si se basa en tareas o preguntas que distraen la atención de los verdaderos objetivos de la enseñanza. Ojo, acabamos de ver normativamente una referencia de la evaluación que al mismo tiempo es un referente hasta el día de hoy en nuestros planes y programas, los aprendizajes esperados. Y estará de acuerdo conmigo que cuando se está diseñando una planeación didáctica, las actividades que estén por desarrollarse, las experiencias de aprendizaje que vayan a realizarse, pues van de la mano con este enunciado y al mismo tiempo con la generación de algún producto o evidencia misma que tendrá que ser evaluada. Entonces, ese tercer enunciado lo podemos desarrollar de esa forma. Y por último, pues si queremos que los alumnos sean capaces de razonar, usar el conocimiento científico, es importantísimo que tengan la oportunidad de explicar cómo funcionan las cosas. Y después nos recomiendan que veamos un video sobre evaluación formativa y situaciones auténticas, pero es un video en el que nos están delimitando, nos están conduciendo a dos segmentos en particular. Esos dos segmentos ya los tengo cortados en el canal, el del segmento 035 a 628. Igual le dejaré la descripción, al igual que este otro, que es el segmento 1130 a 18, aquí abajo de
de este video, para que lleguemos a una plenaria nuevamente y nos ofrecen estas preguntas guías. Y destaco la primera. ¿Consideran que las actividades de aprendizaje que proponen a sus estudiantes corresponden a tareas auténticas? Y después vendrá este sí, no y por qué sí, por qué no y los obstáculos. Es muy importante esto de las tareas auténticas porque seguramente si usted tuvo la oportunidad de leer el libro, pues se hace un desglose y de hecho en los videos es precisamente eso que vamos a estar escuchando, como algunas tareas que no están dentro de un contexto pues simplemente pueden convertirse en situaciones memorísticas o mecánicas en las que no haya algún proceso cognitivo superior. Y esas tareas, incluso en el libro dice que abundan mucho en América Latina. Entonces es un buen momento para que en nuestros centros escolares confrontemos esta idea, si estamos en esa circunstancia y si estamos, cómo podemos trascender a acercarnos a este tipo de tareas auténticas. Después viene una pregunta importante, no la vamos a mencionar ahorita, que puede ser también un indicador de una parada en el camino. Pero de entrada hasta este momento esa es la idea. Y aquí es donde viene una alerta importante que viene tal cual como aparece en la guía. Una manera de transitar hacia mejores prácticas de evaluación y de enseñanza-aprendizaje. Y señalo 3, analizar las actividades que se proponen cotidianamente. Esto es, en el momento en que se va a diseñar la planeación didáctica, previo a cuál es su propósito, cuáles son los procesos cognitivos que ponen en juego sus estudiantes. Seguimos en esta fase y en este momento entonces, quien está frente a grupo debe de analizar ese propósito. Su análisis de un aprendizaje esperado es importantísimo para nunca perder la ruta. Y después, ¿qué tan congruentes son los propósitos que se busca lograr? La concordancia entre el producto o productos finales con el aprendizaje esperado, pues tiene que existir. Así que nos anuncian que las actividades que vendrán por delante van a ayudar a detonar este análisis. Y nos piden que rescatemos el ejercicio que se hizo en el punto número 3, es decir, antes de la actividad de Empiezo por mí, que los docentes de química hicieron para poder reflexionar sobre el experimento realizado. ¿Y de qué forma? Bueno, pues nos orientan con estas 4 preguntas. Y aquí estamos hablando del colectivo, el colectivo que está presente en el Consejo Técnico Escolar. ¿Qué aprendieron sobre cambios químicos? ¿Requirieron retroalimentación? ¿De qué tipo requirieron retroalimentación? Incluso aunque no está marcado en amarillo, ¿cómo fue que se las brindaron? La siguiente es si el experimento contribuyó al logro de un aprendizaje esperado. Y la última, si consideran que el experimento es una forma de proponer una tarea auténtica a sus estudiantes. ¿Y por qué? Aunque pareciera que la respuesta está cantada para ser un sí, pues de eso se está tratando, la realidad es de que el hecho de que se esté planteando de una forma, habrá que esperar la ejecución. Entonces, en esa ejecución, no necesariamente la respuesta es un sí, puede ser un no y puede incluso el mismo colectivo después dar respuesta en ese porqué a cómo hacerlas. Y entonces parece un momento muy interesante de la sesión en el que dependerá qué es lo que haya ocurrido en la mesa de trabajo. Y por supuesto, proponer esas modificaciones que crean que son necesarias o que se ajustan a el contexto de su escuela. Esta es una parte donde pues ya todos, con la experiencia que tienen, con los conocimientos, como recuerda el inicio de qué era la evaluación y los factores que hay alrededor de ella, pues es precisamente se ponen en juego o se pretende que se pongan en juego en ese momento. Y que se dé lectura al anexo 3.
El anexo 3 sobre las tareas de evaluación y sus consignas. Ese anexo no solamente lo dejo como imagen, todavía lo pongo aquí en esta siguiente diapositiva sobre las tareas de evaluación, que para que se considere una tarea auténtica en el libro, Grant Wiggins señala que deberán de existir estas 5 condiciones: que haya un propósito de la tarea, un objetivo que cumplir, un destinatario o una audiencia. Es importante porque normalmente las tareas, pues quien las recibe es el maestro. Y quizás si nosotros promoviéramos una tarea hacia una persona ajena, pudiéramos tener un juicio sobre si cumplió o no cumplió expectativas o propósitos. Que exista una incertidumbre, esta incertidumbre alude a que no necesariamente existe una solución, puede haber incluso más de una solución. Restricciones porque pues la vida misma las tiene. Entonces hay que considerar según el contexto lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda haber un despliegue de repertorio de recursos cognitivos para poder llegar a una posible solución. Este es los 5 puntos en los que se resumen y los podemos ver en el anexo 3 de cómo poder diseñar una tarea de esta categoría que le llaman tarea auténtica, situaciones auténticas. Y bueno, pues una vez que se haya hecho este ejercicio, pues que haya una presentación de los resultados sobre, ya contextualizando en el ejercicio del día a día. En la asignatura que se imparte, ¿es viable proponer actividades de aprendizaje con características de tareas auténticas? Todas deberían tener esas características. ¿Y por qué? Aquí es importante no dejarnos ir sobre la corriente pensando que todas, porque en el mismo libro también hacen una diferenciación entre lo que es un ejercicio y lo que termina siendo un problema. Un problema que después va a caer en una situación auténtica, o se sugiere que sea así, porque no se va a solicitar algo en lo que no se haya ensayado. Así que aquí lo dejo en la mesa. Insisto, si usted leyó el libro seguramente le vendrá a la mente esta diferenciación que aparece donde pues ejercicios de entrenamiento tiene que haberlos. ¿Cómo podrían mejorar o transformar sus actividades de aprendizaje en situaciones que promuevan un aprendizaje profundo, con demanda cognitiva diversificada y que impliquen la transferencia de saberes de la escuela a la vida real? Y por último, en el colectivo, ¿qué acciones podrían realizar para fortalecer sus prácticas de evaluación? Aquí, de entrada, ya tenemos una confrontación entre lo que es una tarea auténtica, una evaluación relacionada a situaciones auténticas, en donde estaremos parados en cada uno de los colectivos para poder decir, pues este será nuestro nuevo punto de partida y lo que se pueda intentar. No recomienda que se utilice en los aspectos que se identificaron en la autoevaluación en la tablita de la actividad número 8. Y después recordará que en la sesión pasada pues se habló acerca de esta estrategia nacional para la promoción de trayectos educativos y mejorar los aprendizajes en los estudiantes de educación básica. Entonces nos habían hablado de 5 puntos. Le dejo la descripción del video si es que usted no lo encontró, no lo había visto, en donde se resume este documento y aparecieron estas 5 líneas de acción. Y de esas 5 líneas de acción están focalizando la número 3, que es la promoción de metodologías innovadoras. Y en este caso están utilizando aquí viene donde ubicamos en la lectura, la página número 17, ahí comienza, donde dice campamentos de aprendizajes MIA. Que por cierto, pues ya que apareció,
Aquí tenemos pues qué es lo que son estos campamentos. Son jornadas educativas de duración corta. Se focalizan aprendizajes de lectura y matemáticas, 20 participantes en promedio, 20 sesiones, y se trabaja lectura, y aquí nos dicen sobre qué se trabaja, al igual que en matemáticas. Y pues cómo funcionan, pues funcionan con esta metodología que ya fue mencionada en la estrategia, que es enseñanza en el nivel adecuado, así lo abrevian ENAD, en donde nos dicen que hay dos acciones importantes: un diagnóstico de inicio para verificar los aprendizajes, y después una organización de los estudiantes por su nivel de aprendizaje y no por su grado escolar. Después hay tres principios pedagógicos que rigen esta enseñanza. Es un enfoque constructivista, hay un papel socializador de la educación, y pues hay una evaluación de tipo formativa. ¿Cómo se implementan? Es en dos fases. Es la capacitación de docentes o facilitadores, y después el desarrollo de los campamentos. Solamente es prácticamente informativa todo lo que viene adelante. Nos dicen que en la capacitación pues es sobre dos líneas: herramientas diagnósticas para poder evaluar aprendizajes básicos, y la aplicación de estrategias pedagógicas y actividades ya en los campamentos según el nivel de aprendizaje. Vienen dos cursos en la plataforma México X, cada uno para cada línea de acción que vimos hace unos instantes. Y después viene el desarrollo de los campamentos, que viene en 4 momentos: el diagnóstico o medición inicial a través de instrumentos, los MIA Plus, está mencionado, y después de los resultados que se tiene, hay una organización para que comience el campamento. Habrá una intervención con una guía de aplicación que deberá de llevarse, y al final, en el cierre del campamento, nuevamente se aplicarán los instrumentos para valorar los avances que se hayan tenido. Nuevamente tenemos en la plataforma, nos difunden para la plataforma México X las situaciones de capacitación, y vienen los enlaces directos para poder acceder a él, y nos comparten una infografía adelante de los anexos sobre lo que son los campamentos MIA. Y ahí terminamos con el momento más pesado de la guía, y finalmente viene el último: la organización de la escuela, donde se van a desarrollar las actividades que se planearon, y habrá que tomar acuerdos que consideren necesarios para dar seguimiento a este trabajo. En esta sesión no incluyen algo especial en este momento, así que es ahí donde termina. Le dejo en la descripción la página del blog donde se están reuniendo los materiales. Algunos ya están actualmente. Si durante el transcurso de los días antes de la sesión considero que hay algunos otros, que sí los hay, pero no han sido colocados, irán apareciendo a lo largo de esos días. Le agradezco muchísimo la atención prestada. Ojalá haya sido de utilidad esta revisión. Hasta la próxima.